Lo cierto es que pese a los datos del gobierno, actualmente el sexenio del presidente López Obrador se ha convertido en uno de los más violentos, en el más violento de la historia reciente de México. Para que se den una idea, solo unos días de terminar su mandato, se reportan 197.639 asesinatos en todo el país, casi 200 homicidios en el país, homicidios dolosos. Es una cifra que está muy por arriba de los 156,000 casos reportados en el sexenio pasado, el de Enrique Peña Nieto, e incluso muy arriba de los 120,463 asesinatos en el gobierno de Felipe Calderón. Así que, pues diga lo que diga, haga las comparaciones como las quiera hacer el presidente López Obrador, su sexenio quedará para la historia como el más violento de la historia reciente de México, donde ha habido más asesinatos, homicidios dolosos. Pues ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador anda haciendo comparaciones con los expresidentes, el caso que le hemos comentado aquí toda la semana de Ernesto Zedillo, quien vino a México a una conferencia a hablar de democracia, de poderes, de división de poderes, de lo que va a suceder con la reforma judicial en México, si es que se mantiene esta idea de elegir a jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular, van a someter prácticamente a todos los poderes, porque ya el legislativo, con la mayoría calificada en ambas cámaras, pues está en manos de Morena, ¿no?, del movimiento del presidente López Obrador, el ejecutivo, por supuesto, en manos de Claudia Sheinbaum, que tomará protesta el 1 de octubre, y el judicial, que era el contrapeso, ¿no?, donde llegaban los casos, entre otros, de problemas de inconstitucionalidad de leyes, de cómo se legisla en México, pero también de particulares con respecto a conflictos con el Estado mexicano, con el gobierno. Bueno, ahora que pues asuman el poder no solo de la Corte, sino de toda la judicatura, donde están los jueces y magistrados del país, pues tendrá el control de todo, Morena, como una autocracia, una dictadura, que fue el nombre que utilizó Ernesto Zedillo para referirse a lo que puede venir a México en los próximos meses y años en el sexenio de Claudia Sheinbaum, aunque le da el beneficio de la duda a la presidenta electa de que pues ella puede gobernar como eso, como una presidenta constitucional, con equilibrios de poderes, con una democracia plena y no pues absorbiendo, cooptando y gobernando con los tres poderes de la Unión a sus pies, ¿no? Esta es la advertencia de Ernesto Zedillo, pero el beneficio de la duda que a mí me parece que le ha dado entre líneas a Claudia Sheinbaum sobre su próximo gobierno. Pero bueno, ya que le gusta al presidente López Obrador tantas comparaciones, pues estas, ¿no?, de los homicidios, de dónde ha habido más violencia en los últimos sexenios, pues sin duda alguna en el sexenio actual, que va a terminar en 12 días. Se convertirá y pasará a la historia como lo que no quiere el presidente, pero sí, el presidente con la violencia desbordada, con una ausencia del Estado y de las autoridades en el combate al crimen organizado, con estos cerca de 200,000 personas muertas, asesinadas, homicidios, que muchos de esos son civiles, no son solamente la pelea como sucede en Sinaloa entre bandas o facciones de un cártel por asuntos de detenciones y demás como lo del Mayo Zambada. No solo es eso, no solo se matan entre ellos, matan a muchos civiles y no solo eso, los tienen aterrorizados, no pueden salir de sus casas, no van a las escuelas los niños y niñas en Sinaloa por miedo a que pues se queden en el fuego cruzado entre estos cárteles de la droga que se están disputando territorios y que se están cobrando revanchas. Esa es la realidad, mientras que el Estado pues está ausente porque parece que está rebasado por completo. Parece que vivimos en un narcoestado o vivimos en un narcoestado, más bien no parece. En general en el país la mayoría de las entidades están envueltas, incendiadas en violencia, en inseguridad, sin que nadie pueda hacer nada, y al gobierno federal parece que no le preocupa, porque en el discurso del presidente López Obrador no hay esa violencia. Esos muertos, él tiene otros datos, aunque sean muertos contabilizados en su propia administración con datos de este secretario ejecutivo de Seguridad Nacional. No es un invento, son datos reales, pero el presidente los desconoce y si no los desconoce y sabe que son la realidad, porque se supone que todos los días hay gabinete de seguridad antes de las conferencias matutinas, pues los desestima. El presidente cree que con un discurso, que cree que entregando dádivas, dinero,
del presupuesto público, de los impuestos de todos los mexicanos a la gente y diciendo en el discurso que no pasa nada, se puede tapar el sol con un dedo. Y a lo mejor esa estrategia le ha resultado en algunos momentos y a lo mejor le resultó incluso para las elecciones del 2 de junio, pero esa estrategia no se puede mantener por mucho tiempo y no la va a poder mantener Claudia Sheinbaum. Así que poco a poco se irán desvelando todos los desastres que sucedieron en el sexenio del presidente López Obrador. Y él, cuando ya esté en su rancho de Chiapas, muy tranquilito, después de todo lo que sucedió en su sexenio, pero sí, con toda esta herencia de problemas, de grandes retos y de emergencias para su sucesora, Claudia Sheinbaum. Vamos a ver cómo ataja, cómo logra atajar estos asuntos, sobre todo los de inseguridad y de violencia, ¿eh? ¿Qué va a hacer Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Federal? ¿Qué va a hacer Ricardo Trevilla, el próximo titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el próximo titular de la Guardia Nacional, de la Marina, las Fuerzas Armadas, en términos de la estrategia de seguridad que urge que se dé un viraje completo, porque esta estrategia de abrazos no balazos ha sido un auténtico desastre?